damos inicio a estos temas de conversación que van a poner nuestros invitados con Germán Ferro Medina. Su tema es sobre el Museo del Río Magdalena, paisaje cultural y patrimonio en movimiento, voces y rostros de un río mundo. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en Historia de la Universidad del Valle y Flaxo, y estudios de doctorado en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Desde hace 25 años ha trabajado como investigador y profesor, primero vinculado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y a la Universidad de los Andes como investigador del CESO y profesor de cátedra. Actualmente es investigador de la Fundación Erigalle y profesor invitado en varias maestrías del país y en el exterior en temas de patrimonio, historia y antropología. Desde hace más de 10 años se ha dedicado a la investigación del río Magdalena, recorriéndolo en toda su extensión, lo que le ha permitido publicar varios artículos y libros sobre el tema. En 2008 fue curador invitado del Museo Nacional para la exposición Río Magdalena, navegando por una nación. En septiembre de 2015 reinauguró el Museo del Río Magdalena en Honda, Tolima, dirigiendo la investigación, la curaduría y montaje de la exposición permanente junto con el equipo de profesionales de la Fundación. Bienvenido entonces, nuestro primer tema de conversación. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial al auditorio y las personas que nos acompañan. Saludo también a mis compañeros de conversatorio, a la presentadora que organiza la conversación con nosotros, Mónica Terrin, y por supuesto al Museo Nacional, el programa de fortalecimiento y las instituciones que nos han invitado a este interesante encuentro. Me siento muy orgulloso desde el Museo del Río, con la participación también aquí en el auditorio de doña Elsa Laverde, directora del museo, con buena parte del equipo de la Fundación Erigalle, que me acompañó a este apasionante proyecto de renovación total de museografía, guión y montaje de un museo sobre el río Magdalena. Y entonces voy a tratar, tengo fama de hablar muy largo, entonces aquí me avisas, tendría que decirles muchas cosas de esa experiencia maravillosa, interdisciplinaria que es pensar un museo para Colombia en este contexto social, cultural y político que vive el país. Y bueno, entonces trataré de ser breve para querer responder a la invitación que me han hecho y que ha hecho el ICOM en su Día Internacional de Museos sobre los museos y los paisajes culturales. Y desde esa perspectiva quiero pensar el museo, tema que lo hago casi todos los días. Un museo es un ejercicio de pensamiento, de construcción de argumento, de qué queremos contar, qué queremos transmitir, qué queremos comunicar y cuál es su incidencia en una realidad de país a la cual no nos puede ser nunca ajena. Como señalaba Mónica, el título que le he querido dar a esta exposición, en respuesta, repito, a la invitación, es Museo del Río Magdalena, paisaje cultural y patrimonio en movimiento, voces y rostros de un río mundo. Quiero de todas maneras destacar la imagen que ustedes aquí aprecian, la preciosa acuarela de Torres Méndez, cuyo original hace parte de la colección del Museo Nacional, donde aparece uno de los, digamos, actores del río, tan importantes durante 3-4 siglos, que fueron los bogas, que transportaron personas y mercancías durante todo este tiempo, y que considero que es uno de los actores más importantes del río, a pesar que hemos escuchado hasta la saciedad múltiples descripciones de ellos, profundamente despreciativas y negativas sobre su condición y su oficio. Un museo es fundamentalmente un ejercicio de visibilidad,
de inclusión, de pedagogía, de emoción, conocimiento por el camino de las emociones y la construcción de atmósferas y de reflexión sobre nuestra sociedad y particularmente en este caso sobre nuestro país. Lo primero que quiero destacar y que lo he sentido ahora que regresé de donde este fin de semana es que este es un museo regional. La importancia de los museos regionales. Eso le da un carácter distinto y su ubicación en un lugar particular, digamos, en una pequeña población como es la ciudad de Honda. Un museo regional, un museo del Alto Magdalena. Siguiente fotografía, por favor. Un museo que está ubicado en el centro del país y que desde esa localidad da a entender, ¿no? Comunica a los visitantes, a las diferentes personas que llegan ahí, un entendimiento de región, una perspectiva desde la cuenca del río Magdalena, desde la parte alta del río, desde el departamento del Tolima, desde la intersección de muchas vías de comunicación, y desde allí entonces el museo cobra una importancia fundamental para esto que queremos entender de paisajes culturales, de regiones y de lugares. Es un museo en un lugar con muchísima memoria, con muchísima acumulado de experiencia de construcción de país. También quiero señalar que el museo propiamente dicho tiene un lugar, un inmueble, que es un edificio del siglo XVII, que es una antigua bodega de puerto. Para la construcción de estos paisajes culturales, para dar entendimiento de estos paisajes culturales, el lugar es también, o tiene que ser, un lugar propicio, un lugar que hable de esa realidad, de esa región, de esa dinámica. De modo que tenemos aquí un museo que desde la propia experiencia de su condición, de su vocación como bodega de puerto, nos habla desde el edificio mismo de esa realidad de historia sobre el río Magdalena. Destacar también, como ustedes lo ven en el mapa, que el museo tiene un lugar estratégico en la historia del país de lo que significó también la ciudad de Honda. Es el Museo del Río Magdalena que tiene o es visto desde este puerto uno de los más importantes y protagónicos de la dinámica del río y que fue conocida durante muchos años como la garganta del reino. Por Honda pasa todo el país. Asistir a un museo como estos es una experiencia apasionante de ejercicio de pedagogía para la comprensión del visitante, cómo desde Honda se puede entender esa conectividad de lo que significó ese puerto y el papel tan importante del eje del río, dado que Honda tiene una conexión hacia el norte, río abajo con Mompox, al sur, río arriba con Neiva, al occidente, a partir del siglo XIX, con la avanzada de la colonización antioqueña y la ocupación de la cordillera central, su vínculo potente con la ciudad de Manizales y, por supuesto, desde principios del siglo XVI, su vínculo poderoso de conexión con la ciudad de Bogotá, con la capital del nuevo reino, hasta el día de hoy. De modo que lo que aquí estamos presentando, lo que es lo pertinente de un museo regional, es también mostrar desde allí su presencia y su hinterland, su jerarquía y su capacidad de conectar todos los, digamos, diferentes puntos cardinales que tiene, pues, o que arma una región y una historia de país.
Un museo que en esta nueva museografía que plantea en su colección permanente, que lleva como título lo siguiente: El Magdalena, muy similar al título que propongo para la charla, El Magdalena, navegación y rostros de un río mundo. Quiero insistir en ello. El Magdalena, navegación y rostros de un río mundo. El Magdalena, una geografía. La navegación, unas prácticas, unas actividades. El rostro, unos sujetos históricos de un río mundo, un sistema de representación, un mundo integral, una cultura. Eso es lo que yo entiendo como paisaje cultural. El museo, desde su propuesta y su argumento curatorial, desde el nombre que le da a su colección permanente, hace, a mi manera de ver, un llamado y una pedagogía sobre lo que podemos entender y la importancia de estos paisajes culturales. En el panel de introducción al museo dice en una breve frase: el río Magdalena es un río memoria, habitado por los diversos grupos humanos cuyo rostro este museo desea hacer visible. Ellos han hecho del Magdalena un río mundo en movimiento. De nuevo, reiterar que una perspectiva de paisaje cultural es desde, y en este caso, desde la perspectiva del río, pues eso, un paisaje de memoria, un río que no es el mismo, es un río que está cambiando en el espacio y en el tiempo. Su paisaje es diverso. Acumulado un río memoria, acumulado en su experiencia histórica de ser habitado por grupos humanos, sujetos históricos que han transformado ese río en el espacio y en el tiempo. Eso es muy importante señalarlo y así se lo hemos querido mostrar en la propuesta museográfica. El río cambia en el tiempo históricamente, pero también hemos querido hacer esa pedagogía, y esa es nuestra historia de Colombia. Cambiamos en el espacio, nos transformamos en el espacio. En el mismo tiempo el río es diferente y por supuesto en su larguísimo trayecto de 1540 kilómetros el río es nombrado, es transformado en su estructura material, es en sus usos de sus recursos naturales, en sus maneras de vivir y de sobrevivir, múltiples ríos, ¿no? Es el río de Heráclito, el río de Borges, el río siempre cambiando, no es un solo río, no es un paisaje cultural, una identidad, sino es los múltiples ríos en ese amplísimo recorrido. Un paisaje cultural, insisto, son sujetos históricos. En la transformación de esa geografía, en el manejo de los recursos y en la transformación, repito, de unas condiciones materiales y de nombrarlos, ¿no? Es lo que de alguna manera organiza o plantea Hegel en la formación de la cultura. Estamos no pensando una cultura en términos de un espectáculo o de elementos vistosos y expresivos y de manifestaciones a todo su largo, sino la experiencia de grupos humanos que sobreviven en condiciones muy, digamos, retiradas de todo recurso, abandonadas del Estado, tremendamente acosados por la guerra y la violencia y también por los desmanes de la naturaleza. Entiendo así una perspectiva política en la que se plantea también el museo. Los paisajes culturales son esa región transformada a través de unos sujetos que tienen nombre y que tienen visibilidad a través de su voz y su rostro en la museografía planteada por esta curaduría. La creación de cultura mediante los oficios, mediante esos sujetos que son pescadores, que son bogas, que son transportadores, que es la población indígena, que son los volteadores, que son los
pasajeros, los exploradores, los músicos que tienen voz y rostro en el río, y ellos son los que han construido ese paisaje cultural. Queriendo responder a las preguntas de que nos ocupa sobre el tema de paisajes culturales, por supuesto que los museos y este Museo del Río incide en ese paisaje cultural, lo tiene en cuenta y de alguna manera lo hemos construido en diálogo con él, con esos sujetos con las cuales nos acompañaron en el proyecto museográfico de montaje y de curaduría, con los habitantes de la región, y el museo intenta hablar o debe hablar desde los códigos culturales en la región en la que se inscribe, en un permanente diálogo con ellos. De igual manera, señalar que no pretende los museos musealizar los paisajes culturales. Los museos, su tarea entonces, y cuál es la experiencia del Museo del Río, es de configurarse como centros, pensémoslo así, de centros de interpretación, lugares de introducción, de sensibilidad frente a un restablecimiento de un vínculo con un paisaje diverso, complejo, en transformación que he señalado, y que sea entonces una invitación a descubrir ese mundo que hay allí afuera. Hemos tenido esa experiencia en Honda, a pesar de que el río pasa por allí, y en muchas otras partes de puertos ribereños, de puertos que pues tienen sus orillas en el río, se le ha dado la espalda y se desconoce ese paisaje, esa historia. Una anécdota que me comentaba la directora Elsa, una persona de Barranquilla preguntó, ¿pero qué hace el río Magdalena en Honda? Si el río es nuestro, de Barranquilla. Esa locución me suscitó esa inquietud y la pertinencia de construir pedagogía, de construir sensibilidad frente al río y restablecer, repito, para este nuevo escenario político y social del posconflicto al que queremos todos llegar, la posibilidad de restablecer esa conexión con esos paisajes culturales que son nuestro país. Esa es la tarea política que la pedagogía y la moción de un museo tendrá que mostrar, y los paisajes culturales, pues diría, tienen una perspectiva integral para entender la dinámica del país. El museo, rápidamente, tengo solo ya unos últimos 5 minutos, de manera muy sencilla en este bello edificio que también lo liberamos, estaba muy tapado en la anterior museografía, pero hemos querido plantearlo de forma muy sencilla. Tienes 3 grandes escenarios: una bodega, que es la bodega del buque, una bodega que es una bodega memoria, cuya propuesta museográfica es la representación de una historia de ocupación del río, elemento fundamental de los paisajes culturales. No es el río ya o en este momento, sino es el río en su larguísima, digamos, estratigráfica historia de ocupación desde la vida fósil de silópalos, de la vida animales digamos, las amonitas, la ocupación por grupos prehispánicos con sus bellísimas, en representación allí de las urnas funerarias, y por último la presencia definitiva, organizadora y controladora de todo ese gran espacio del río que es el modelo civilizatorio, sistema civilizatorio hispano-católico. Es bodega de la colección, que está abierta al público, y bodega del buque al mismo tiempo, una bodega memoria. Insistimos en eso como elemento fundamental para la comprensión de un paisaje. No nostalgia, como alguien me dijo. El museo no es un museo de nostalgia de un pasado que se fue, sino un museo histórico que trata de mostrar ese proceso de ocupación y de uso y de transformación del mismo. Entonces, sobre un gran rectángulo que es la bodega, tenemos el buque como experiencia de la historia de la navegación,
de su papel en la transformación tecnológica, de su componente cultural y tecnológico, y de sus voces de los sujetos que hicieron posible la navegación. Se le dice entonces al público, se le muestra museográficamente que el río no es interesante porque es muy grande, porque es muy bonito, sino porque porque atraviesa todo el país y en su gran porcentaje, las 2/3 partes, es un río navegable donde se pudo conectar como eje todo el país, y lo plantea entonces el buque en ese movimiento que quiero señalar, que es el patrimonio y que es el paisaje cultural en movimiento. Siguiente. Esa es, digamos, otra imagen, tengo muy pocas, pero para que pudieran hacerse alguna idea, esa es la imagen que recrea la atmósfera del buque en todos sus elementos de lo que significó la navegación. Siguiente. Pero como he insistido, y gracias a un esfuerzo maravilloso de recuperar un archivo que lo querían quemar, y dio la idea, digamos como la chispa de organizar el guión curatorial y museográfico, la visibilidad del sujeto, de los habitantes y grupos humanos que hicieron posible esta realidad de río y de país. Están los rostros, no es simplemente una metáfora, están los rostros reales de las personas que se metieron en la tarea de la navegación a través del río y a través de todos sus oficios, y que hizo posible esta dinámica de comercio y de comunicación. Siguiente. Están las voces, ¿sí? Están las voces de ese río mundo que he señalado, que a través de la museografía las personas lo pueden escuchar, como los volteadores, las personas de trabajo, las que le llevaron los braceros que sacaron y metieron las mercancías en la navegación. Siguiente. Esta es la otra sala, que es el río. Son dos salas paralelas. El buque navega sobre el río, en el río se ven los barcos, y río y buque muestran ese gran paisaje cultural dinámico y cambiante y con gran memoria. Esta es la sala del río. Siguiente. Allí también las voces femeninas, a veces muy poco pensadas en el río, la resistencia indígena digamos aquí reflejada en la cacica gaitana, en la larga ocupación del río, y también las voces de los mitos del río, que muchos de ellos son femeninos. Siguiente. Las voces de los pescadores y sus rostros vivos de ellos. Siguiente. Este es el río. Siguiente. Y quería por último destacar que, aprovechando la arquitectura del mismo museo, se plantea una gran línea del río, una línea geográfica también de reconocimiento de lugares y prácticas en ese larguísimo trayecto que sitúa al visitante en un contexto de país y de región larguísima, de territorio a través de todo el río. ¿Qué tengo más ahí? Imágenes. Los oficios que van desde la época de las tallas prehispánicas en el Alto Magdalena. Siguiente. Los oficios actuales de los pescadores y sus búsquedas y sus luchas y sus desafíos sobre la pesca, sobre el río y sobre una subienda que ya no sube. La importancia dentro de ese universo de los mitos. Siguiente. Y la idea siempre de insistir en estos sujetos que hacen la construcción de un paisaje cultural. Pongo como ejemplo los hacedores y componedores de canoas. Y por último, uno de tantos ejemplos, los areneros, recurso fundamental al lado de los pescadores y de los transportadores, la arena del río como uno de los oficios más fundamentales del río. Después entonces resuelvo algunas inquietudes porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Sí, perdón. Gracias. Qué pena un poco ser la espada del tiempo, pero con eso también podemos participar todos de la conversación. Rescato entre las muchas ideas de Germán, pues este museo que, aunque se habla o fíjense ustedes, es un claro ejemplo de un museo más allá de los muros, no solamente
sale a buscar la información, sale a buscar a la gente con la que se construye este guión y se aportan los materiales para construir este espacio que visualiza ese paisaje, sino que también pone a dialogar esas diferentes experiencias sobre este paisaje compartido y que son diferentes experiencias que se viven al mismo tiempo o en distintos tiempos. Pero lo más interesante es que no tenemos una línea de tiempo, sino una línea paisajística, una línea territorial, una línea geográfica, que es también algo que debemos pensar, ¿no? Liberarnos un poco de nuestro tiempo lineal histórico moderno y pensar en otras formas de vivir y experimentar los espacios.